Bien, buenas tardes. El día de hoy estamos en nuestro tercer día, ¿no?, de sesiones sobre la elaboración de resúmenes. Hoy nos toca el resumen corto, ¿no? Desde un enfoque cuantitativo, ¿no? Y entonces así es como vamos a ir comenzando. Les agradecemos su asistencia de parte de la AMSI y del Centro Regional Universitario Panamá Oeste y de la Universidad de Panamá, quienes son los que han desarrollado esta serie de sesiones, ¿no? Encaminados, ¿no? Entonces a la elaboración de resúmenes cortos para la participación del Congreso de la AMSI en el mes de octubre de 2025. El día de hoy nos acompaña el doctor Jesús Valderas, quien tiene una gran experiencia, ¿no?, en el sector privado, público, federal y educativo. El doctor Valderas es licenciado en biología, con maestría en metodología de la ciencia y doctorado en biotecnología. Es profesor investigador del Instituto Tecnológico de Sonora en México. Entonces, le cedemos la palabra al doctor. Si gusta comenzar, doctor. Muchísimas gracias. Voy a poner la presentación y ustedes me comentan si se ve. A ver, vamos a poner ahí. Nada más, coméntenme si la pueden visualizar. Sí, bien. Perfecto, muy bien. Bien, pues muy buenas tardes a todos. De veras es una gran satisfacción y un privilegio tener la oportunidad de platicar con ustedes, de compartir algunas experiencias y seguramente algunas recomendaciones que tarde o temprano a lo mejor les tendrán cierta utilidad. En este caso, me toca platicarles sobre la elaboración de resúmenes cortos de investigación cuantitativa, considerando algunos aspectos importantes, eh, no siendo un tanto repetitivo con respecto a lo que ya dieron mis compañeros en las sesiones pasadas, pero sí reiterativo en que cuando hablamos de un protocolo, en este caso de resumen corto, pues prácticamente el resumen corto es pues aplicado a cualquier tipo de investigación, ¿no? Hablaremos entre la diferencia entre lo que es un proceso y es un protocolo. Bueno, yo con 43 años de dar clase a nivel superior, Órale, he visto muchas cosas, cuarenta ¿no? y tres años. 43 ¿Empezó a años. los 10 o qué? No, puedo parecer joven, ¿no? Pero tengo esa edad, tengo 64 años. Empecé a dar mis clases a los 21 años en la universidad y de ahí, dando clases, tuve otros giros, trabajando, por ejemplo, en el sector público federal, trabajé en el CONACYT, trabajé en Sosa Texcoco, donde está ahora inundado el aeropuerto que quisieron hacer en el gobierno anterior. Era una empresa paraestatal, trabajé también ahí. Y trabajé en la Universidad Metropolitana, en la Universidad de Sonora, en el Centro de Estudios Superiores del Estado. Y creo que me voy a quedar ya en el Tecnológico de Sonora si no ocurre algo más importante. Eh, Durante todo este trayecto he visto muchas cosas y algo que sí les puedo decir y seguramente van a compartir conmigo es que nunca uno deja de sorprenderse y nunca uno deja de aprender. En este caso el reto es eh, nuevas tecnologías para el trabajo de investigación que tienen que ver, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Esto de la inteligencia artificial, pues todavía se debate entre si es ético, si no es ético, si es moral o es inmoral. Desde mi experiencia, que he vivido muchas cosas, yo les diría sí, no y depende, ¿no? Siempre cuando nosotros implementamos alguna estrategia, siempre hay un órgano rector, siempre hay un juzgador que nos dice qué está bien y qué está mal. Y esto ha sido la lucha de contrarios desde la historia de la humanidad. Pues para saber que estamos haciendo algo malo, pues primero necesitamos saber qué es lo bueno. En el caso de la inteligencia artificial, estamos ahorita en este dilema, pero honestamente usarla o no usarla no es algo que me quite el sueño. O sea, lo he vivido durante mucho tiempo. Y les voy a hacer una historia corta
de cómo uno viene enfrentando esto. En algunas cosas, ustedes que son más jóvenes van a coincidir en parte de lo que les diga. Por ejemplo, yo recuerdo cuando recibía mis clases de educación básica, dos cosas que nos hacían que teníamos que aprendernos de memoria, a veces sin explicarnos por qué, era que teníamos que aprendernos las reglas gramaticales de nuestro lenguaje y otra parte era que teníamos que aprendernos las reglas aritméticas y ahí implicaba sumas, restas, divisiones y multiplicaciones. Y yo quiero pensar que por lo menos a la gente de mi generación, la parte de las multiplicaciones era un verdadero dolor de cabeza. Yo recuerdo en particular la tabla del 8 y la tabla del 9, no sé por qué se me complicaban, pero la tabla del uno, la del 5 y la del 10, pues no presentaban mayor dificultad, ¿no? A lo mejor porque le encontraba cierta lógica. Pero era una problemática que teníamos todos los párvulos de esa edad, de ese momento, y alguien en las libretas, cuando compramos las libretas para escribir nuestras notas de aritmética, en la contraportada a una imprenta se le ocurrió poner las tablas de multiplicación, de división y de todo esto. Esa era la tecnología que teníamos en la primaria. Obviamente, cuando el profesor nos ponía en el pizarrón operaciones y quería un resultado, y de repente, pues para no complicarnos la vida, nos íbamos a la contraportada de nuestra libreta y veíamos las tablas de multiplicar, pues parecía que algo no le parecía bien y nos hacía que cerráramos, que guardáramos el cuaderno y que en una hoja aparte hiciéramos las operaciones. Pasamos a un segundo momento, sigue creciendo esto y llega la época de las calculadoras. Cuando yo utilicé por primera vez una calculadora, eran calculadoras de cuatro funciones, sumaban, restaban, dividían, multiplicaban. Y pues, ¿qué les digo? Querían el resultado exacto del procedimiento y el maestro nos decía, ok, a la hora del examen puedes sacar todo menos tus calculadoras. ¿Y qué era sacar todo? Pues era tus tablas matemáticas, algunos las recordarán, tablas matemáticas, calculabas los logaritmos, calculabas las raíces, calculabas la cúbica y la cuadrada, y lo hacías todo con tus tablas matemáticas. Se popularizó el uso de calculadoras, ¿verdad? A lo largo del tiempo, se popularizó. Y al rato, pues todo el mundo traíamos calculadoras, la tecnología nos ha alcanzado a todos, de alguna manera, eran económicas, las vendían en todos lados, hasta en el puesto de la esquina conseguíamos calculadoras, y entonces el procedimiento, el juzgador cambió y dijo, bueno, pues ok, ya no te voy a evaluar el resultado, ahora te voy a evaluar el procedimiento. Y entonces hablar del procedimiento implicaba que yo ya no le podía decir a la calculadora que me realizara un cálculo matemático, sino que tenía yo que tener una planeación de qué era lo que le iba a pedir para saber el resultado que iba a tener, un tanto parecido a lo que actualmente tenemos. Después de las calculadoras, se popularizó mucho, todo el mundo tiene una, todo el mundo trae una en su portafolio, y llega una nueva etapa que es la etapa del Internet. Yo quiero expresar que tanto la inteligencia artificial como el Internet no son técnicas nuevas, o sea, son técnicas que están de moda, pero no son nuevas, o sea, se tiene los primeros indicios de inteligencia artificial de aproximadamente en los años 50, le estoy hablando aproximadamente 70 años, donde ya de alguna manera se implementaba. Obviamente no al nivel que lo tenemos ahorita, porque tenemos la tecnología y la facilidad de la tecnología a la mano. Ahorita es diferente, el ambiente y el entorno es diferente, para todos es accesible. Pero a raíz de la pandemia, todos aquellos que de alguna manera eh, estaban en contra del Internet, porque por la sencilla razón de que si ya nos pedían procedimientos, pues entonces metía el problema a Internet y les decía a la red que me resolviera el problema y que me dieran los resultados, pues entonces tampoco hubo gente que le gustó mucho eso. Y siempre hay una parte y siempre hay una contraparte. ¿A qué llego con todo esto?
a que a raíz de la pandemia, todas aquellas personas que se pusieron en contra del uso de redes sociales, del uso de chats, del uso de foros, pues realmente en el momento que nos encierran un par de años, pues todos tenemos que recurrir a eso porque era la tecnología que teníamos a la mano. Y los que de alguna manera estaban negados, pues le tuvieron que entrar. Y a veces hasta nosotros le preguntábamos a los alumnos cómo se hacía tal o cual cosa, porque si algo hay que entender de estas personas es que siempre van un paso adelante de nosotros. Entonces, el hecho de utilizar la inteligencia artificial no es para mí, digamos, un problema que me quite el sueño. Mas, sin embargo, sí hay contrapartes que empiezan a regularizar esto de una u otra manera. Y les voy a platicar de alguna experiencia que tuvimos hace un par de semanas. Una compañera quiso mandar una revista perdón, quiso mandar un artículo a una revista europea. Cuando le contestan y le dan la respuesta de alguna manera, de la aceptación de su trabajo, lo primero que le preguntan es, ¿tu trabajo fue elaborado con inteligencia artificial? Y entonces la respuesta era muy concreta, la respuesta es sí o no. No es, apliqué un poquito, pero casi nada. No, aquí el asunto es, ¿la utilizaste o no la utilizaste? Si la utilizaste, te van a dar las gracias. Si no la utilizaste, así como tú la generaste en una plataforma, ellos se van a meter a otra plataforma a verificar si lo hiciste o no lo hiciste, ¿verdad? Entonces, como pasa actualmente, por ejemplo, con el plagio, una cosa que les va a pedir los resúmenes cortos del Congreso es que tu trabajo sea original y único. O sea, que en pocas palabras no haya sido plagiado de ningún lado. Entonces, los dos eventos a los que nos encontramos ahorita, los que estamos en investigación cuantitativa, es la rigurosidad con que están trabajando las revistas, que se basan principalmente ya en dos cosas. Tu trabajo fue elaborado con inteligencia artificial o si tu trabajo tiene plagio, ¿verdad? Son las dos cosas ahorita. Y la anécdota que tengo yo con esta maestra es que ella me enseña su resumen y cuando yo veo su resumen le digo, oye, está muy bien hecho, ¿lo hiciste con inteligencia artificial? Y ella me dijo, no, lo hice con inteligencia neuronal. O sea, lo hice como yo sé hacer las cosas. Ah, bueno, pues te creo. Vamos a meterlo a una plataforma y vamos a ver qué nos dice la plataforma. Pues lo metemos ahí, se abre, ponemos el texto, ni siquiera había que meter un formato definido, tomamos el texto, lo pegamos, se abre una especie como de velocímetro que traen los automóviles, empieza una flechita a hacer una serie de cálculos y se detiene. Y la respuesta es, este resumen que acabas de poner aquí, este texto que acabas de poner en esta plataforma, está libre de uso de inteligencia artificial. Entonces ella me dice, perfecto, ¿sabes? Te dije que el trabajo no había sido elaborado de otra manera más que de mi letra y puño. Ok, perfecto, está muy bien. Le digo, oye, pero ¿no se te hace que la redacción habría que modificarla de alguna manera? Y ella me dice, pues a lo mejor sí. Bueno, pues vamos pidiéndole a la inteligencia artificial, pues que te mejore la redacción. Pues quién quita que te la deje mejor. Hace exactamente lo mismo, la mete, nos da un archivo con la redacción mejorada. Y entonces, lo que hasta ahorita hacemos la mayor parte de los que utilizamos la inteligencia artificial es que verificamos que no nos haga un desastre, que no nos vaya a poner una palabra por otra, que tenga cierta consistencia. Ojo, dije consistencia, no dije coherencia. Y se lo entrega y le digo, oye, te quedó muy bien, pero ahora, ¿qué te parece si lo volvemos a valorar en la plataforma, pues para que nos diga cómo está aquí el asunto? Lo volvemos a meter, vuelve a correr las agujitas y entonces se nos pinta la pantalla como arbolito de Navidad, se nos pinta de colores y el dictamen es, este texto que acabas de meter fue elaborado un 90% con inteligencia artificial. Entonces, si ese resumen lo tomamos exactamente como nos lo dieron y lo mandamos a la revista, en ese momento va a quedar descalificado. ¿Qué fue lo que hicimos con un resumen que presentaba todas las características de un resumen bien hecho? Pues que en ese momento el resumen ya estaba contaminado. Y aunque no se había copiado nada directamente de la red,
pues finalmente ya se detecta como un trabajo elaborado con inteligencia artificial. Entonces, primera preocupación, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros utilizamos esto, principalmente cuando se nos ponen protocolos de que si la podemos utilizar o no la podemos utilizar. Entonces, esa es la experiencia que tenemos. Una segunda experiencia, por ejemplo, acabo de aplicar un examen a mis alumnos de maestría. Este examen que les apliqué es un examen de preguntas abiertas. Estas preguntas abiertas las hice en una plataforma que se llama Kia Web, que es una plataforma estadounidense. Se paga una licencia, se carga un banco de reactivos y dependiendo del banco de reactivos, pues es una plataforma antiterrorista. El alumno no puede hacer muchas cosas dentro de la plataforma, pero hacia afuera, pues sí hace muchas cosas. Y entonces lo dejo que lo contesten 30 reactivos, preguntas abiertas, que les dé el tiempo suficiente para contestarlo en una hora. Me los empiezan a contestar a los 30 minutos, los 40 minutos, y me dicen el examen ya está contestado, muchas gracias. Cuando empiezo a descargar los exámenes individuales, lo primero que me aparece en el examen de un alumno es que en la parte de las conclusiones de lo que él me empieza a decir, me sale un mensaje y me dice, fulanito de tal metió tal pregunta a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial le respondió esto. Y eso que le respondió es exactamente lo que tenía en la respuesta que le había puesto. ¿A qué quiero llegar con esto? A que así como en su momento a mí en la contraportada me pegaron las tablas de multiplicación, pues ahora hay mecanismos que permiten rastrear pues la autenticidad de lo que tú estás dando. Entonces no hay que estar 100% confiado en que la inteligencia artificial me va a resolver nuestros problemas. Y parto en una cosa muy importante que vamos a tener que manifestar en el resumen corto cuantitativo cuando lo presentemos, que es la parte de la congruencia. La inteligencia artificial, yo quiero pensar que las revistas no la quieren utilizar porque finalmente la inteligencia artificial se está nutriendo de información que está en la red y mucha de esa información tiene derechos reservados, mucha de esa información está protegida. Y por muy específico que sea el prompt que yo le meta a la búsqueda de información, pues la inteligencia artificial se va a quedar corta en muchas cosas. Por ejemplo, yo le puedo decir que le dé congruencia al proceso de investigación que utilicé para el artículo que quiero publicar o para el resumen que quiero publicar. Y entonces voy a meter en problemas a la inteligencia artificial porque no va a entender lo que le estoy llamando congruencia. Y si lo pongo más estricto, no le puedo decir en el prompt a la inteligencia artificial, además de que quiero que le des congruencia a la parte del trabajo que te estoy presentando, también quiero que le des congruencia a los criterios que va a utilizar el doctor Vargas cuando me analice el resumen. Entonces hay cosas que no va a poder hacer, mas sin embargo sí nos puede meter en problemas. Ahora, creo que es importante a la hora de comenzar a hacer estos resúmenes que nos quede presente que el trabajo que nosotros vamos a elaborar o que vamos a presentar tiene que tener una congruencia metodológica. Y aquí vienen dos parteaguas muy importantes, seguramente ustedes lo saben, pero a veces los confundimos, que son dos conceptos muy importantes. El primero, que tiene que ver con el proceso de investigación. Y el segundo, que tiene que ver con el resumen, que es el protocolo de investigación. Y son dos cosas diferentes, pero que a veces se confunden. Acuérdense que el proceso de investigación es un proceso universal y único que utilizan todos los investigadores en el mundo para, a través de una serie de pasos más o menos ordenados, llegar a la verdad de lo que estamos buscando, ¿no? Que comienza, en muchos de los casos, en la concepción de una idea y de ahí nos lo vamos llevando. Y el protocolo es la manera en cómo parte de ese proceso lo vas a vestir. Yo puedo tener un proceso de investigación de inicio a fin y nada más cortar una parte para mandarlo al 17º Congreso de Metodología de la Ciencia y de la Investigación. O sea, lo puedo mandar para allá. Mas, sin embargo, cuando yo hablo del proceso de investigación, es donde tiene que estar la congruencia del trabajo y, por lo tanto, la congruencia del protocolo. Cuando yo concibo una idea, el proceso de investigación
esa serie de pasos más o menos ordenados que comúnmente se le llama método, lo primero que nos pide es, pues plantea un problema. O sea, tienes una idea, bueno, pues busca una problemática. Y esa problemática muchas veces la inventamos. Yo me pongo a pensar, tenemos tantos problemas en la vida como para inventar problemas de investigación. Esa problemática la tenemos que buscar y comúnmente esa problemática la encontramos cuando hacemos una investigación documental y a través de esa investigación documental nosotros justificamos la problemática que queremos abordar. Cuando la tenemos bien justificada, tenemos que entender que es un problema y un problema comúnmente es cualquier fenómeno que de manera inmediata o no tiene una explicación o no tiene una solución. Si lo que vas a buscar es la explicación, pues te va a llevar por una línea de investigación. Y si lo que quieres buscar es una solución, pues te va a llevar por otra. Entonces, por ahí empezamos con el primer parteaguas. Ya que la tienes definida, te dice, bueno, pues plantéala como pregunta. Y muchas veces pensamos que el tener una pregunta es algo que es un adorno dentro del proceso, dentro de los trabajos. Pero llegamos a la conclusión de que esa pregunta es el parteaguas de todo lo que vamos a hacer. Es el parteaguas de la congruencia. Porque cuando tenemos la pregunta que tenemos que contestar a través de un proceso de investigación, pues tenemos que decirle a la pregunta cómo lo vamos a abordar. Y entonces tenemos que elaborar un objetivo. Y ese objetivo, pues no es cualquier cosa que nosotros queramos escribir. Ese objetivo tiene que tener una serie de elementos que nos permitan no romper esa congruencia. Por ejemplo, en ese objetivo, que son los mecanismos para que yo pueda contestar la pregunta, pues me va a decir el objetivo que quieres hacer. Dame una acción que me permita contestar esa pregunta. Y esa acción comúnmente está concentrada en un verbo. Y aquí hay que tener mucho cuidado con los verbos, porque como ustedes bien saben, para los pescadores el lema es, por la boca muere el pez. Yo parafraseando diría, por el verbo muere el investigador, porque pues hay de verbos a verbos, ¿no? Si escoges un verbo de mucho nivel, te va a costar mucho trabajo cumplirlo. Entonces, ese verbo que lo vas a poner, que comúnmente viene en tiempo infinitivo y que se lo vas a pegar al qué, pues inmediatamente el objetivo te va a decir, vamos viendo a futuro qué es lo que necesitamos. Métele también un cómo a ese enunciado. ¿Por qué? Porque ese cómo te va a permitir hacer la parte del método de una manera más fácil. Ese cómo viene siendo la parte del método de los elementos que vas a utilizar para poder contestar esa pregunta. Pero también métele un para qué, pues para que quede justificado lo que quieres hacer. Entonces, cuando tú tienes ese argumento completo, entonces ya tienes los elementos para empezar a escribir tu parte de método. Entonces, fijan, van tres cosas articuladas. Cuando yo hablo de la parte del cómo, del objetivo, pues a veces es tan grande el objetivo general que tenemos que a lo mejor es conveniente descomponerlo y entonces es cuando empezamos a construir los objetivos específicos. Estos objetivos específicos yo los veo como los escalones que tenemos que ir subiendo en cuanto a las acciones para poder alcanzar ese objetivo general que nos va a permitir contestar la pregunta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los verbos que yo utilicé en los objetivos específicos, donde cada uno tiene un cómo, pues en automático me empieza a formar la otra parte que es la parte de materiales y métodos, donde voy diciendo de lo general a lo complejo cuáles son las actividades que yo tengo que hacer para poder contestar ese objetivo específico, para poder contestar esa pregunta. Esa es a la congruencia que yo me refiero. Después, precisamente de terminar con esta parte de los objetivos, pues empiezo a elaborar el método porque ya sé de dónde voy a sacar cada una de las partes y entonces los resultados tendrán que ir saliendo acorde al contexto de cada uno de los objetivos, desde el más simple hasta el más complejo, y las conclusiones tendrán que ir en ese orden. Eso es a lo que yo le llamo la congruencia que tiene que tener el trabajo de investigación y que tiene que estar reflejada en la parte del resumen, que también tiene que tener esa congruencia. Bien, después de haber explicado esto, entramos a la investigación cuantitativa, porque el resumen que vamos a hacer es un resumen corto de la investigación cuantitativa. ¿Qué es, ¿Cuál es el objetivo de la investigación cuantitativa?
Yo lo resumiría en tres cosas. En primer lugar, necesitas tener datos numéricos. Cuando te metes en una investigación cuantitativa, necesitas generar datos numéricos. Esos datos numéricos necesitas medirlos, necesitas cuantificarlos y necesitas analizarlos. Esa es una investigación cuantitativa. Si ya tiene otras cosas, podrá ser otro tipo de investigación. Ya en el taller que tengamos mañana, pues nos vamos a complicar un poco más la vida. Pero por lo pronto, estos elementos no deben faltar en la investigación cuantitativa. Ahora, ¿qué tipo de investigación es la que está realizando? Desde el punto de vista conceptual, podemos tener que hay cuatro momentos en que tu investigación puede caer, dependiendo del momento en que tu problemática esté siendo abordada. Les voy a platicar, por ejemplo, el caso del COVID. El COVID, de repente nos dicen que hay algo que está infectando personas, principalmente en Asia, que ya se hizo extenso a Europa y que ya lo tenemos en América. Y por ahí de abril, de más o menos de 1919, pues nos mandaron a todos a nuestra casa. No sabíamos de qué se trataba, los científicos comenzaban a trabajar de cero y empezaron a establecer dentro de una investigación cuantitativa, empezaron a establecer investigaciones de tipo exploratoria. ¿Qué es la investigación de tipo exploratoria? Si no tienes nada, pues empieza a explorar el fenómeno, empieza a ver de qué se trata, empieza a ver cuáles son sus consecuencias, empieza a buscar cuáles son los puntos de referencia. Ya que tienes eso, brincas a una segunda categoría que ya es una investigación descriptiva. Para que tú puedas echar a andar una investigación descriptiva es porque tú ya sabes qué es lo que tienes y entonces empiezas a describir las características del fenómeno, ¿no? Ya que tienes esa descripción, te vas a un tercer tipo de investigación que es la correlacional y entonces empiezas a asignarle variables al caso de estudio que tienes. ¿Para qué? Para poder saber cómo se encuentra esa interacción entre los factores dependientes y los factores independientes que te están causando esa problemática. Ahora, cosa muy importante, tanto la investigación exploratoria como la investigación descriptiva, como la investigación correlacional, se quedan en la parte de explicación del fenómeno. Hasta la tercera parte, ya el COVID estaba perfectamente definido. Ya se conocía perfectamente de dónde venía, qué era lo que hacía, qué atacaba, pero el problema no estaba resuelto. Faltaba un cuarto tipo de investigación, que se le conoce como investigación explicativa, y entonces se establece las causas y efecto. Y cuando tú estableces las causas y efecto, puedes comenzar a generar una vacuna. Entonces, decimos que el paso 4 o el tipo de investigación 4 ya es porque tienes los elementos para fabricar una vacuna y empezarla a aplicar. Y entonces, ya con los resultados de la vacunación, pues tendrás que llegar a la conclusión de que si lo que tienes es correcto o es incorrecto. Esto es desde el punto de vista general de la investigación cuantitativa. Tipos de investigación cuantitativa. Pues tu investigación pudo haber salido de una investigación experimental. En la investigación experimental, tú tienes ya perfectamente bien definidas las variables, ¿verdad? Estas variables tú las tienes bajo escenarios controlados y tú puedes definir qué es lo que te interesa relacionar o no. Es la investigación experimental. Pero luego viene otro tipo de investigación que es la cuasi experimental. Tienes las variables, pero no tienes las condiciones controladas. No tienes nada controlado. O sea, sabes qué es lo que está pasando, pero no puedes someter a, a tus participantes en un sistema de control donde puedas ir monitoreando lo que está pasando. Tienes un tercer tipo, que es la investigación no experimental. Simplemente observas el fenómeno, no te importa cuáles son las variables y principalmente se hace a través de estudios transversales y longitudinales.
Tu investigación cuantitativa puede ser transversal si solamente tocas un punto en el tiempo, o puede ser longitudinal si lo haces a lo largo de todo el tiempo. Por ejemplo, yo puedo pensar que quiero evaluar un grupo eh, de estudiantes en una materia, en un semestre en particular, o puedo hacer un estudio de investigación longitudinal a lo largo de toda su corte o a lo largo de todo su periodo que esté durante su programa educativo. Aquí hay una parte que no se ve, pero es una parte que es un criterio, se los explico rápidamente. El propósito de la investigación cuantitativa: medir fenómenos, establecer relaciones, probar hipótesis, generalizar resultados. Y aquí me detengo en una cosa importante. Una parte fundamental en la investigación cuantitativa es el planteamiento de las hipótesis, porque ya dijimos que en el proceso de investigación tú tienes una pregunta que es la que hay que contestar una vez que terminas tu proceso de investigación. Pero en el Inter, cuando tú haces la investigación documental de tu problemática para poderla justificar, ahí vas a encontrar dos elementos. ¿Qué tanto se ha hecho de ese problema y qué tanto falta por hacer? Obviamente tu investigación cuantitativa la vas a hacer de lo que no se ha hecho. O sea, no tiene ningún sentido volver a repetir algo que ya se hizo, a menos que modifiques el método con el cual se obtuvo la información. Entonces, comúnmente trabajamos con lo que falta por hacer dentro de ese problema y se tienen que establecer hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis? Pues es muy sencillo, es la posible respuesta que tú tienes que dar previamente a la pregunta que te hiciste con base en la información documental que realizaste. Entonces, esa hipótesis con base en lo que hiciste, tú tienes que establecer una serie de supuestos de qué es lo que posiblemente vas a encontrar una vez que eches a andar tu investigación. Por eso, una parte muy importante en la investigación cuantitativa es que tienen que estar formuladas las hipótesis, porque dentro de las hipótesis están las variables que vas a tener que manejar. Si no hay hipótesis, pues no hay variables. Entonces, por eso es muy importante el uso de hipótesis. El enfoque epistemológico, pues es positivista. La investigación cuantitativa es reduccionista, es o es. El tipo de datos que vas a hacer: datos numéricos, cuantitativos. La recolección de los datos pueden venir de cualquier manera: cuestionarios, encuestas, datos estandarizados, registros estadísticos. El análisis de datos comúnmente son datos estadísticos a través de pruebas estadísticas descriptivas o pruebas estadísticas inferenciales, donde precisamente hay pruebas de hipótesis. Los diseños comunes, ya los explicamos: diseños experimentales, diseños cuasi experimentales, no experimentales, transversales o longitudinales. Las muestras, muy importantes, comúnmente se trabaja con muestras grandes. Yo, por la región en la que me encuentro, estoy en la parte noroeste de la República Mexicana, tenemos de las zonas agrícolas más importantes del país y por lo tanto de las zonas contaminadas también más importantes del país. Yo me dedico a la determinación de la concentración de metales pesados y plaguicidas en lagunas costeras, y hay ocasiones que, por ejemplo, para hacer una prueba de metales pesados, las pruebas son caras, donde no puedo darme el lujo de tener muestras grandes. Entonces tengo que recurrir a muestras pequeñas, y entonces la validación estadística que yo tengo que elaborar para esas muestras, pues juega un papel muy importante. Como no tengo una muestra grande que me dé un valor cercano al valor de la población, pues tengo que trabajar con muestras pequeñas, pero con una estadística rigurosa que me garantice que esa muestra pequeña tiene los datos representativos de la población. Generalización que tenemos es una generalización alta. Las ventajas: que los resultados pueden ser replicables. De hecho, en la investigación cuantitativa, lo que nosotros hacemos en nuestras investigaciones es sí o sí replicable en cualquier parte del mundo. Cuando uno toma la receta de lo que hicimos y la publicamos,
a una persona que esté en China o en Australia le tiene que dar lo que nos dio a nosotros, si no estamos en serios problemas con la editorial donde nos publicaron. Las ventajas, tenemos resultados que explican los fenómenos, tenemos precisión y tenemos objetividad numérica. Las limitaciones, que tenemos poca flexibilidad, o sea, es o es. Y los ejemplos de aplicación, pues pueden ser en diferentes áreas del conocimiento. Por ejemplo, medir el rendimiento académico según el método de enseñanza, si generamos valores numéricos, o evaluar el efecto de un fármaco en un grupo experimental. Comúnmente en las áreas químico-biológicas se nos da una tolerancia de confiabilidad del 95% hacia arriba, de que el experimento está bien hecho o de que mis datos son acordes con el comportamiento de la población. Pero en la parte médica se exige el 99% de confiabilidad, por ejemplo, en una vacuna, de que no haya efectos secundarios. Y esto, pues de alguna manera tiene una explicación por qué la vacuna se tuvo un año antes, la vacuna del COVID, y hasta un año después se pudo aplicar, porque faltaban datos muestreales que dieran la confiabilidad del 99%. O sea, esa era la razón. Vamos a poner un ejemplo de cómo se da esa lógica a través de una investigación cuantitativa. Miren, les pongo el título para que se den cuenta del ejemplo que voy a explicar. El título es lo último que se pone en un trabajo, una vez que tú ya le diste coherencia a ese trabajo. En pocas palabras, el título debe responder a la coherencia de todo lo que tienes dentro del proceso de investigación. Tiene que ser coherente porque todo se desprende de lo mismo. ¿Por qué digo que el título se pone al último? Porque esto es el equivalente a que tú sabes que vas a ser papá, que están aproximadamente en el quinto mes del proceso de gestación y estás tan emocionado que te vas al registro civil y quieres registrar, quieres que te den el acta de nacimiento de tu hijo, que todavía no nace. Entonces te van a decir en el registro, ¿no sabe qué? Pues espérese tantito, ya no le falta mucho. Cuando lo tenga, viene con él y aquí lo registramos. Pasa exactamente lo mismo con el título de cualquier trabajo de investigación. Regístralo o pónselo ya que haya nacido el trabajo. Entonces, parto con el planteamiento del problema. Fíjense, les puse un planteamiento muy general para que todos lo entendamos. ¿Qué es lo primero que se pone? Es una pequeña descripción. Digo, por ejemplo, en los últimos años, algo que seguramente están viviendo todos, en los últimos años el uso de redes sociales, sus instrumentos y navegación en adolescentes ha aumentado de manera significativa, convirtiéndose en una herramienta común tanto para la comunicación como para el entretenimiento, porque esto lo usan para todo. Sin embargo, diversos estudios, muy importante el manejo de referencias, muy importante el manejo de citas. Estos estudios han señalado el uso excesivo que puede estar relacionado con distracciones constantes. Yo no sé si les pasa eso en el salón de clase, pero es un verdadero problema. Hay mucha distracción, hay problemas de concentración y hay un menor tiempo de dedicación al estudio, ¿verdad? Bueno, de todo eso, ¿cuál es la pregunta de investigación? ¿Cuál es el planteamiento del problema? Bueno, pues ¿cuál es la relación significativa? Y fíjense, significativa se los puse en amarillo. ¿Por qué? Porque en la investigación cuantitativa, la palabra significativo tiene un trasfondo muy profundo. Yo puedo tener las calificaciones de dos grupos, ¿verdad? El grupo uno y el grupo 2, y quiero saber si hay una diferencia entre el promedio de calificaciones de uno y otro. Entonces pongo una gráfica y allí en la gráfica digo, como pueden ver, el grupo uno presenta una diferencia significativa con respecto al segundo. Ojo, estoy en serios problemas porque no es lo mismo tener una diferencia visual a tener una diferencia significativa. Cuando yo hablo de diferencia significativa en un trabajo de investigación cuantitativa, lo que yo estoy diciendo es que esos datos fueron sometidos a una prueba probabilística. Esa prueba probabilística viene de un modelo, que es un área bajo una curva,
que sale a través de una integración y que tiene límites de 0 a 1. A nosotros en el área donde trabajamos se nos pide por lo menos 0,95% de confianza. Si tú dices que hay diferencia significativa, pero no demuestras que hay diferencia significativa, pues entonces lo que tenemos es una diferencia visual, ¿verdad? Entonces, muy importante los términos que se utilicen en la investigación cuantitativa. El objetivo de este estudio, fíjense, está el verbo determinar, ¿qué? Pues la relación significativa. ¿Cómo la voy a determinar? A través del uso de modelos predictivos. ¿Para qué? Pues con la finalidad de establecer el patrón de comportamiento académico. Este objetivo está completamente relacionado con el planteamiento del problema. Está el objetivo ahí. El diseño de la investigación de los que platiqué anteriormente, pues es un diseño cuantitativo porque hay datos, es correlacional porque voy a hacer relaciones entre las dos variables que ya seleccioné, es no experimental porque no los tengo bajo condiciones controladas y es de corte transversal porque quiero monitorear toda su corte. Entonces, ese es el diseño que voy a utilizar. En los materiales y métodos, empiezo con establecer el tamaño de muestra, es una muestra grande, son 200 estudiantes universitarios y muy importante, estoy poniendo la técnica estadística que estoy manejando, es un muestreo aleatorio estratificado. Bien, ¿qué partes importantes debe venir en materiales y métodos o en metodología, como ustedes le quieran llamar? Tienen que estar descritos los métodos, tienen que estar descritas las técnicas y tienen que estar descritos los instrumentos. Y ojo, a veces confundimos estas partes. Si yo estoy midiendo un plaguicida, yo tengo que saber cuál es el método para la determinación de plaguicidas. Y yo sé que el método más usado o el que yo más uso es cromatografía. Pero dentro de la cromatografía hay muchas técnicas y yo me aboco a dos. O la cromatografía es de gases o la cromatografía es líquida, ¿no? Es cromatografía de gases. ¿Y cuál es el instrumento? Pues el equipo con el que lo voy a medir. Y el equipo es un cromatógrafo. ¿Ok? Entonces, muy importante tener muy claro que el método o la técnica del instrumento son cosas diferentes. Ahora, si utilizo un instrumento, es muy importante poner la marca, el modelo, la precisión y la exactitud, porque en la investigación cuantitativa yo tengo que poner con qué condiciones obtuve esos resultados, si alguien lo quiere replicar en otra parte del mundo. Instrumentos, utilicé cuestionarios estructurados, autodeterminados, sobre el uso de redes sociales, por una parte, y por otra parte me fui a registro escolar y solicité calificaciones. Los análisis de datos. Utilicé el coeficiente de correlación de Pearson para analizar la relación entre variables y, muy importante, puse la confiabilidad con la que establecí la relación y fue con una P menor a 0,5, o sea que podía tener desde 95 hasta 100% de confianza en la muestra que estaba manejando. Los resultados, para el caso de eh, resumen corto, los resultados comúnmente son o es una narrativa, o son tablas, o son gráficas, o son figuras. En el caso del resumen corto, lo tenemos que hacer a partir de una narrativa. Ahorita voy a explicar por qué. Cuando ya se hace una publicación en extenso, pues sí puede ser una narrativa, puede ser una tabla, una gráfica o una figura. Es una tabla que se explica, pero que después se discute con otros autores. Entonces, los resultados que yo obtengo es que se encontró una correlación negativa. Si se fijan, la recta es inversamente proporcional. ¿Por qué es inversamente proporcional? Porque dice que al aumentar el número de horas que pasa en la red, pues el alumno decrece su calificación. Entonces, eso es lo que encontramos con un 95% de confianza. La conclusión al trabajo es una conclusión general, que es lo que nos piden en el resumen corto, y la conclusión general es el uso excesivo de redes sociales puede asociarse con un bajo rendimiento académico, por lo que se recomienda a las autoridades educativas promover el uso responsable de la tecnología. Y con eso se supone que se acabó el proceso de investigación. La parte que viene, que son una serie de puntos, no se los voy
a explicar a fondo porque vienen dentro del protocolo. Cuando ustedes sometan su resumen, pues lo primero que hay que bajar es el protocolo, ¿verdad? Ustedes ya tienen el proceso terminado, hay que bajar el protocolo y hay que escribirlo en estos términos. La primera gran sorpresa para todos es que el resumen que ustedes escriban tiene que tener un máximo de 250 palabras. Ojo, tiene que estar escrito en un solo párrafo, sin puntos de aparte, todo corrido. ¿Con qué características? Con las que maneja el protocolo, tanto en su forma como en su fondo. Por ejemplo, les voy a mencionar algunos. Tienen que indicar cuál va a ser su participación, si va a ser en cartel o va a ser una exposición oral. El título tiene que ir centrado en letra Arial negrita, 14 puntos, mayúsculas y minúsculas. El tipo de trabajo lo tienen que especificar, si fue una experiencia, una reflexión, un ensayo o un proyecto. Letra Arial 12, ahí vienen las características. Tiene que traer los nombres del autor, alineado a la derecha. Máximo 3 autores por trabajo, esa es otra condición. Igualmente, bajo las condiciones de letra Arial en negrita, 12 puntos, mayúsculas y minúsculas. Tiene que aparecer el correo electrónico del autor. Se lo estoy diciendo así, de esta manera, porque ya en los 2 talleres anteriores se les explicó esto. El nombre completo de la institución, en mayúsculas y minúsculas, con lo que establece el protocolo. Y también algo muy importante es que el resumen tiene que estar escrito en 250 palabras, tanto en español como en inglés, y tiene que estar en letra Arial, cursiva, 10 puntos, con interlineado sencillo, que es como lo marca. En resumen, el resumen corto deben tener sin falta esos elementos. Debe tener el tema del trabajo, debe tener la problemática, debe tener el objetivo general, debe tener la parte metodológica, debe tener los principales resultados y la conclusión general. Eso es lo que debe tener. Pero además hay que anexar máximo 5 palabras claves en español y 5 palabras claves en inglés, que son las famosas keywords, ¿verdad? Lo que ya alguna vez hemos manejado. Y como paso último, también tiene que especificar el nombre de la mesa de trabajo en la que ustedes deseen participar. Bueno, aquí hay algo muy importante. Yo siempre he dicho, así como en la inteligencia artificial, me voy a atrever a hacerlo, que lo que no está prohibido, pues está permitido, ¿verdad? Entonces, si tú quieres que tu trabajo, si tu resumen corto quede autorizado a la primera, yo siempre le he dicho a mis alumnos que si a la hora de un examen, si a la hora de una presentación, te voy a hacer bailar, creo que por lo menos tienes el derecho de que te diga cuál va a ser la música, ¿verdad? Creo que es lo menos que puede tener la persona que va a sustentar algo. Entonces me atrevo a poner lo siguiente, lo que te van a evaluar. Y esto lo debe tener sí o sí si no quieres que te lo regrese. ¿Ok? El tema. Presenta claramente el tema central y su relevancia. Eso lo tiene que tener tu resumen. Segundo punto, con respecto al objetivo. El objetivo está claramente formulado y alineado con el tema. Ya te lo expliqué. Así tiene que estar. El problema. El problema está claramente definido y contextualizado. Así debe estar. La metodología. Describe claramente el diseño, técnicas y análisis de datos. Pues ahí tiene que estar. Los hallazgos. Presenta resultados claros, organizados y respaldados. Acuérdense que organizados es a través de la lógica del trabajo de investigación. Palabras claves. ¿Son 5 o te pasaste? Están en español y en inglés y están en Arial en cursiva de 10 puntos. Tienen que estar. La mesa de trabajo.
Seleccionaste clara y adecuadamente la mesa de trabajo en la que vas a participar. Resumen en inglés, ¿la traducción es correcta y completa al inglés? ¿O se lo dejaste a la inteligencia artificial y te cantinflió? ¿Quién sabe qué te puso? Hay que verificar eso. Actualidad de la temática. Se trata de un tema actual y pertinente con base en los objetivos del Congreso, pues tiene que ser un tema con relación a la problemática del Congreso. Y finalmente, la coherencia entre los elementos de la investigación que nos llevamos ya un rato explicando. Los elementos de la investigación son coherentes y están alineados con tu proceso. Bueno, si tú lo contestas así y me toca revisarlo, te lo voy a palomear a la primera. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Ponle atención y bueno, la respuesta eh, queda en tus manos. Y creo que por mi parte es todo y les agradezco mucho su asistencia y quedo a sus apreciables órdenes. Muchas gracias. Bien, si tienen alguna pregunta, algún comentario, los invitamos a que lo vayan realizando. También les hacemos la invitación, ¿no? A que registren su nombre en el chat, así como en una liga que se les ha colocado ahí para el pase de lista. Y aprovechemos que tenemos aquí al doctor Valderas, dudas, preguntas, inquietudes. O los dejé peor a lo mejor. No se asusten, así es esto. Miren, en 43 años me han planchado muchas veces, o sea, no crean que todos los días se aprende algo nuevo, entonces todas las dudas que tengan, con toda confianza. Y aprovechen porque además es un enfoque que también es dentro de lo que lleva, ¿no? Es muy parecido a las tesinas, ¿no? A las tesis, ¿no? A los reportes que algunas veces solicitan para titulación. Entonces, es el momento, aprovechen. No quiero preguntarles aleatoriamente, no es mi estilo. No, realmente, si tienen alguna pregunta o algo que quieren que profundice, si lo sé, lo voy a hacer con mucho gusto. No les voy a mentir. Adelante, Gerardo. Sí se ve que su micrófono está abierto. Sí, Gerardo, vemos tu manita levantada, pero no escuchamos tu voz. Creo que en el chat tampoco hay algo. A ver, vamos. Sí, Gerardo. Ok. Sí, Si lo puedes escribir, Gerardo, porque no te escuchamos. Sí, el link ya está más arriba, Yamil. a ver, se los voy a copiar y se los voy a pegar, porque si van entrando, lo van a encontrar en blanco, ¿verdad? Sí. Ah, ok, sí, cierto. Se los voy a pegar aquí. Sí. Ahí está nuevamente. Ya escribió su pregunta, Gerardo, ¿no? Lo que me pregunta Gerardo es muy entendible. No hay una receta que te garantice que te lo van a aceptar a la primera o no. No te preocupes por eso. O sea, eso es lo que menos debe preocuparte.
Creo que lo importante es que lo intentes las veces que sea necesaria, ¿no? Yo esto lo veo mucho como cuando tienes tu visa, te la dieron, no tienes ningún problema, pero eso no te garantiza que te dejen entrar a Estados Unidos. Precisamente ahí lo que te dicen es que, pues como te vea la cara cuando entras el inspector, es si te deja entrar o no te deja entrar. Entonces, no te preocupes por eso. Cumple con los requisitos de protocolo que la convocatoria te maneja, atiende las recomendaciones que te hacen y si no pasa la primera, pasa la segunda o pasa la tercera. En la investigación, lo que menos podemos hacer es desistir. Hay que intentarlo las veces que sea necesario, hasta que encuentres tu propio camino. Esa es la recomendación que yo te doy. Piérdele el miedo a esto, sobre todo si te quieres dedicar a la investigación. Hay muchos tropiezos, pero también hay muchas satisfacciones. No, no desistas ni te preocupes por eso. De hecho, me acaban de rechazar uno, ¿no? Sí. No, no pasa nada. Ahora, si ya están en documentos en extenso para una revista y te lo rechazan en una revista, pues prueba en otra, ¿no? En alguna pegará, la que realmente tenga esos intereses por el tema que estás exponiendo. No, nunca desistan. Pues no sé si alguien tiene algo más. Yurani, doctor, ¿ha Yurani. escrito algo más? Vamos a ver a Yurani. Con lo que me comentas de que no tienes una problemática, pues tienes dos aspectos, ¿no? A considerar. Si tienes una problemática, la explicas o la resuelves. Si no tienes una problemática, pero te gusta mucho el tema y tienes mucho dinero, pues te puedes meter al laboratorio y hacer lo que tú quieras, si tu trabajo es de ese contexto. O puedes hacer una investigación previa, ¿no? Y a lo mejor la investigación previa que tú haces, una investigación piloto, te puede dar elementos para que tú dentro de esa investigación piloto encuentres alguna problemática que te llame la atención. El trabajo que tú presentas en un congreso, pues tenemos diferentes categorías, ¿no? Son trabajos que están terminados, algunos trabajos están a medias, algunos trabajos están a inicio. Entonces aquí creo que lo más importante es que tú establezcas en qué momento se encuentra tu trabajo de investigación para que sea el criterio con el cual te evalúen. No te quieras ir a una investigación, a un trabajo de investigación terminado, a un resumen de una investigación terminada, cuando te falten componentes. Esa es la recomendación que yo te doy. Pero si lo quieres meter como los avances de lo que tienes, no creo que haya mayor problema por que te lo puedan aceptar. Pero tienes que ser muy honesta en lo que estás exponiendo. Todos somos investigadores, aunque no queramos, ¿eh? Yo siempre he dicho que mis compañeras son todavía mejores investigadores. Le saben a uno todo. Es la naturaleza del ser humano. ¿En qué momento es válido el uso de la IA? ¿Qué tanto es tantito? No lo sé. Depende las reglas del que te las ponga. Como les comentaba, ahorita la última novedad en publicaciones internacionales de alto impacto, la primera pregunta que nos mandan es, ¿tu trabajo fue elaborado con inteligencia artificial? Ahí está el primer parámetro. Si es sí, muchas gracias. Me voy a otro lugar. Posiblemente en otro lugar me pongan otras condiciones. La inteligencia artificial, yo trabajo en el área de biotecnología. La inteligencia artificial es algo muy parecido a la problemática que tenemos con los transgénicos.
que es algo que ustedes han estado, pues también escuchando con mucha frecuencia. Y los transgénicos están satanizados, así como empiezan a satanizar la inteligencia artificial, los transgénicos están satanizados porque no hay una regulación con ellos. Entonces, cuando tú, por ejemplo, sacas una semilla y tu semilla está patentada, pues hay una etiqueta nutricional que te dice que tiene esta semilla. Pero cuando sacas un transgénico y te lo manda a una empresa que no sabes qué fines tiene, pues tú no sabes esa semilla que trae. Entonces, les voy a poner un caso, por ejemplo, en el caso del maíz, una semilla de transgénico, por ejemplo, una semilla de maíz natural, te puede dar 80% de almidón o 60% de almidón en su composición bioquímica, una semilla natural. Pero si le metes una semilla modificada, te puede dar 80% de almidón. Entonces, cuando tú mandas esa semilla que no tiene una etiqueta nutricional, cuando tú mandas esa semilla al tortillero y tienes una enfermedad crónica degenerativa y el médico te dice lo máximo que te puedes comer son 3 tortillas con un maíz natural que sabes que tiene 40% de almidón, pero te metió tortillas de harina con un maíz transgénico que tiene 80%, no te estás comiendo 2 tortillas, te estás comiendo 12 tortillas. Y entonces te dicen, el transgénico te mató. No, no te mató el transgénico. Te mató que no te decían qué era lo que te estabas tomando. Si hubiera traído una etiqueta nutricional el papel de las tortillas, con la cantidad de almidón que tiene, de carbohidratos que tiene, pues tú tienes la elección de decir, si deme 1 kilo o no me dé 1 kilo, deme 10 gramos. Pasa lo mismo con la inteligencia artificial. Al no estar normada, pues para algunos casos será positiva y para otros casos pues será diabólica, ¿no? No lo sé, es algo que no está normado. ¿Es válida o no es válida? Pues va a depender mucho a dónde lo mandes. O la ética que tengas para el uso, ¿qué tanto es tantito? No lo sé. Queda a la moral y a la ética de cada persona, por lo menos en estos momentos. Pero pues sí es lógico el tipo de preguntas que hace. Y bueno, pues podemos pasarnos toda la tarde. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Alguna última intervención antes de cerrar? Y también les recuerdo que anoten su nombre en el chat a las personas que faltan. Por aquí hay otra pregunta, doctor. Si es válido el uso de la inteligencia artificial personalizando el resultado. A ver, quiero entender que la inteligencia artificial te genere los resultados. ¿Eso es a lo que te refieres? Porque he visto cosas alarmantes. Miren, tan alarmantes como, o tan prácticas, dependiendo como lo quieran ver, que esta reunión que ahorita estamos grabando, yo pude haberle dicho a la inteligencia artificial que todo esto que les estoy explicando me haga un podcast de no más de 5 minutos de todo lo que les acabo de decir en una hora. Y me lo va a hacer. He visto cosas tan impactantes como sacar de un libro en figura una tabla de un resultado de un libro, sacarle una foto, pegársela al navegador de la inteligencia artificial y me saca los datos de la tabla y me los procesa y me los analiza y me da resultados. O sea, ¿hasta dónde estamos seguros? No lo sé. No sé si es a lo que se refiere, a lo que se refería. Pero todo se puede. Aquí el único asunto es la moral de cada persona y la ética de cada persona. Y que no te agarre, ¿no?
y que no te agrade. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. A lo mejor le contesté con lo que me preguntaba de los resultados. Todo se puede. ¿Qué tan ético sea? Bueno, pues ahí yo creo que sí depende de cada quien. Obviamente no les voy a decir lo que es incorrecto o lo que es fraudulento, ¿verdad? Eso mejor no lo guardamos. No sé, ¿alguna otra pregunta? O a lo mejor ya los cansé. Ya. Silvita, Silvita, tienes tu micrófono abierto, pero no se te escucha nada. No sé, Alan, si me quedé yo trabado o se quedó trabado No, 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 ya no contestó, ya no. Ujú. Sí. Bien, entonces lo vamos a dar por terminado, doctor, ¿no? Perfecto, Si claro no que hay sí. alguna otra pregunta, ya ninguna, nada, ninguna otra intervención. Les agradecemos mucho su asistencia. Les recordamos ya en estos momentos que si anotan su nombre en el chat a los que les falten o se insertan a la liga. Reitero el agradecimiento por su asistencia. Los invitamos el día de mañana, ¿no? El día de mañana y pues sería todo por el día de hoy. Le agradezco mucho, doctor Valderas, por esta tarde, ¿no? Muy interesante lo que nos ha planteado. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias a todos. Un abrazo y espero verlos pronto. Quedo a sus órdenes. Gracias, que tengan buenas tardes. Gracias, hasta luego.